Específicamente hablando, miren, del 100% del peso, el 84% es tejido magro, exento de grasa. Y de ese tejido magro, en efecto, el 60% es agua. ¿Okay? Ahora, de ese 60% solemos decir de manera práctica que el 40% es intracelular y el 20% es extracelular, aunque la proporción más exacta es 33 y 27%. Y del extracelular incluso podemos hacer una diferenciación mayor, ¿no? O sea, de ese 20% que solemos decir que 5% ponemos al vascular y 15% al intersticial de manera así práctica, en realidad, como están viendo, el extracelular se divide en un poco más que eso. No solo es vascular, no solo es intersticial, sino también tenemos agua cartilaginosa, agua ósea, agua transcelular. Transcelular es el agua propiamente que está revistiendo algunas cavidades como las cápsulas articulares, cavidades pericárdicas, o sea, serosas. El líquido cefalorraquídeo está incluido ahí, que representa 1.5%, y el resto es a nivel óseo y cartilaginoso también. Okay. El agua intracelular siempre es mayor. Recuerden que por ciclo de Krebs y oxidación se produce también agua. ¿Quién tiene más agua? Cronológicamente hablando, el neonato, el lactante, el infante tiene mayor concentración de agua. Luego esto ya se va reduciendo 60%, 55% en la mujer adulta. En el paciente anciano 50% en el varón, 45% en la mujer. O sea, uno se va secando, ¿cierto? Poco a poco, así es. ¿Y cómo sabemos esta distribución de agua que tenemos? Ya se han hecho estudios, hay indicadores, por ejemplo, para determinar el agua plasmática o el azul de Evans, para determinar el agua intracelular, la antipirina y así. Sabemos también la distribución de agua según los elementos celulares o sistemas, por supuesto que sí. Riñón, corazón, pulmón tiene altas concentraciones de agua. En cambio el hueso, como están viendo ahí, tiene baja concentración, ¿no? Eso explica por qué se requiere hacer el consumo a veces para tratamiento antibiótico de una osteomielitis o una infección ósea, incluso se debe prolongar hasta semanas. Propiedades físicas, ya algunas las conocen de química, solvente universal. Constante dieléctrica, es de que el agua tenga una carga como tal positiva y o negativa, es realmente una constante dieléctrica y a ello se debe su capacidad de solventador universal. Tiene elevada capacidad calorífica, puesto que para que yo incremente un grado la temperatura en relación al agua como solución, se requiere un gran consumo de energía. Por eso el punto de ebullición de agua es de 100 grados, alta capacidad calorífica, constante disociación, las propiedades coligativas que dependen del medio, ingresos variables y finalmente un agua libre y constitucional que es celular. ¿Existe algo que se llama balance hídrico? Sí, miren, el balance hídrico de una persona se supone tiende a ser neutro, o sea hay un equilibrio entre lo que consume que con lo que pierde. De los alimentos, 1500 alimentos, que también los sólidos contienen agua, 800. El agua metabólica, o sea el agua de oxidación del ciclo de Krebs que uno produce es de 300. Y a esto debería de equilibrarse con las pérdidas en orina, piel y pulmones, con la perspiración. Y S200, y al final deberíamos tener un balance hídrico neutro. ¿Okay? ¿Cómo se transporta el agua en los tejidos? Para eso hay que recordar el principio de la presión de filtración capilar de Starling, también se llama así. Entonces normalmente acá tiene la arteriola y un capilar arterial en la que normalmente debe promoverse, como están viendo aquí, la filtración, ¿cierto? O sea, desde el capilar hacia afuera. En cambio, cuando ya tenemos acá el capilar venoso o la vérula, debería de promoverse más bien la reabsorción. No todo va a ir por el drenaje venoso, algunas sustancias, algunas proteínas irán por el drenaje linfático. Y
Y acá se aplica más bien el equilibrio que deviene entre la presión hidrostática versus la presión oncótica, ¿no? Acá tenemos que considerar el equilibrio de ambas presiones. La presión hidrostática, por un lado, que se entiende que es mayor en el capilar arterial, favorece más bien la presión de filtración a este nivel, pero ya a nivel del lecho venoso, más bien la presión hidrostática habrá caído, y más bien ahí se favorece la presión oncótica, y eso más bien favorece, en este caso, la reabsorción. La presión oncótica, ¿cuánto es que fluctúa? 26, 28 milímetros de mercurio, ¿no? Acá vemos lo mismo, en esta primera etapa predomina la filtración, luego predominará la reabsorción, y la filtración es que entre la hidrostática y la oncótica predomina lo primero en este segmento, y acá más bien predomina la oncótica. Incluso esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando ustedes explican por qué un paciente tiene edema, una de las edema, presencia de agua en el intersticio, se hincha las piernas. ¿Por qué pasa? Una de las razones por las que puede pasar eso, ¿cuál es? Porque tiene disminución de la presión oncótica, ¿no? Si tú tienes una reducción de la presión oncótica, se genera un desequilibrio. ¿Y el desequilibrio qué hace? Que predomine la hidrostática. Si se predomina la hidrostática, más bien se va a favorecer una salida de líquidos al intersticio, ¿okay? Que podría potencialmente producir edema. Ok, hablemos de líquido extracelular. Primero recordar que como biomasa a nivel orgánico, los elementos químicos cuantitativamente más abundantes, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, ¿okay? Incluso a esto proporcionalmente acá tiene conformación de agua, luego de carbohidratos, finalmente de proteínas. Luego le sigue calcio y fósforo, que son los principales minerales para la conformación ósea. Luego le sigue el cloro y luego ya miren, le sirve el sodio y el potasio, ¿no? De manera cuantitativa. El sodio es el principal catión del extracelular, como están viendo ahí. ¿Y cuál es el principal catión del intracelular? El potasio. Si hablamos de aniones, ¿cuál es el anión que más abunda en el extracelular? El cloro. Y en el intracelular el fosfato. Incluso acá hablamos siempre de un principio de electroneutralidad. Debe de guardarse una correlación proporcional entre cationes y aniones para mantener la electroneutralidad. Y así como hay una columna de cationes de sodio, hay una de aniones que está dada por el cloro y por el bicarbonato. Así como hay una columna de cationes de potasio en el intracelular, hay un equilibrio que viene tanto del fosfato como de las proteínas. Entonces, en el plasma, ¿cuánto tenemos de sodio aproximadamente? Ya esto lo habíamos dicho creo que desde la primera clase, 140 miliequivalentes por litro, ¿no? En cambio, en el intracelular la concentración de sodio es pobre, como están viendo aquí, y el potasio es al revés, ¿no? La concentración en el extracelular, en el plasma es menor y la del intracelular es mayor. ¿Okay? El cloro, por ejemplo, predomina en el extracelular, como tiene carga aniónica no ingresa a la célula y por eso su concentración en el intra es menor. Ok, entonces el sodio, ¿dónde hemos dicho que hay más? En el extracelular. Por gradiente químico se supone que ingresa a la célula. El potasio, ¿dónde hay más? En el intracelular. Por gradiente químico sale de la célula, ¿cierto? Sin embargo, ¿dónde hay más potasio? En el intra y hay más sodio en el extra. ¿Y gracias a quién? A la bomba 3 sodio 2 potasio TPasa, que en efecto va contra el gradiente químico, ya que tiene energía, tiene ATP. ¿Okay? Y esta es la distribución que normalmente se respeta en todas las células, porque todas las células tienen bomba 3 sodio 2 potasio TPasa. ¿Por qué es importante el sodio? Porque gracias al sodio determino una característica fisiológica importante que se llama osmolaridad sérica. Incluso ustedes tuvieron una primera práctica que fue actividad osmótica, ¿no? ¿Cierto? Ahí revisaron conceptos de osmolaridad. ¿Quién determina la osmolaridad? El sodio. ¿Cuánto es la osmolaridad de una persona? A ver, una pregunta que ya lo han visto desde su primera clase, su primer laboratorio, es inolvidable.
¿cierto? A ver, ¿cuánto es la molaridad normal? ¿Cuánto es? Un sobreviviente de catoque. 280 a 300 milimoles por litro. O sea, eso, miren, el primer día de clase les dije que hay constantes que no se pueden olvidar. Si se olvidan, no deberían pasar el curso. O sea, los que ahorita no han respondido, vayan reflexionando un poquito. No deberían avanzar, si no saben cosas muy básicas. ¿Ya? Como por ejemplo, saber cuánto es la molaridad sérica. Entonces, tienen que estudiar. No estudian. Esa es la realidad. ¿Verdad? Entonces, miren, la molaridad sérica, principalmente la ecuación de la fórmula, depende también de glucosa y la urea, pero ya se dan cuenta que solo con el sodio, que es 140, prácticamente ya tengo mi resultado de la molaridad, que es 280. ¿Cierto? ¿Okay? Por eso es que de lejos el sodio es el principal determinante de la osmolaridad. Hay algunos conceptos que también lo vieron en su primera práctica de laboratorio. Por ejemplo, ósmosis. ¿Qué cosa es ósmosis? El movimiento pasivo del agua, ¿no? Se normal va del compartimento de menor a de mayor concentración. Presión osmótica, presión de los solutos. Osmolaridad, número de solutos por litro de solución, ¿no? Osmolaridad más bien es por kilo. ¿Y qué cosa es tonicidad? Porque había soluciones que son isotónicas, hipotónicas y hipertónicas, ¿cierto? Y tonicidad es la presión osmótica de una solución en relación al plasma. Si tu osmolaridad está relacionada a la concentración de solutos y que te da determinada presión, tu osmolaridad es 280 a 300, si una solución tiene la misma presión que la que tú tienes en tu plasma, entonces es isotónica. Si está por debajo es hipotónica, si está por encima es hipertónica. Así que si una solución tiene una gran carga salina, mucha concentración de solutos, seguro será hipertónica, ya se entiende por la disminución. ¿Y por qué es importante esto? Porque existe el concepto de lo que se llama osmolaridad efectiva, que es cuando como consecuencia de estos cambios de la osmolaridad se producen cambios en el volumen celular, como lo vieron en su primera práctica de laboratorio. Eso, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con el eritrocito? Se exponía a soluciones hipotónicas y por lo tanto iba de menor a mayor, o sea, ¿de dónde a dónde? Iba de la solución hacia el eritrocito, ¿cierto? Y al ir hacia el eritrocito se dematizaba y finalmente se producía una lisis, liberando su pigmento y por eso salía rosadito el tubo. Soluciones hipotónicas. Lo contrario, hipertónica, ¿no? Salía de agua y más bien se deshidrata, el eritrocito se quema. Estos cambios se dan en el contexto de la osmolaridad efectiva. Cambios de la osmolaridad, cambios de la tonicidad efectiva. Ok, ¿qué otra cosa también hay que repasar? La equivalencia de sodio en cuanto a la expresión de unidades. Incluso le sirve para la interpretación de hasta de un inserto nutricional, ¿no? Que normalmente quieren saber cuánto de sodio tiene. ¿Y por qué nos interesa cuánto de sodio tiene? Porque se sabe que uno normalmente promueve el menor consumo de sodio, ¿cierto? De sal. Entonces tienen que saber estas equivalencias de sodio con sal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la conversión de gramos de sal a milimoles? Primero tengo que hacer la conversión a moles. ¿Ok? ¿Qué cosa es una mol? El peso molecular de una sustancia que se expresa en gramos. Vamos al ejemplo. Tiene 6 gramos de sal, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso molecular? 58. ¿Cuántas moles tienes? 0,10. Luego lo transformas a milimoles, o sea, lo multiplicas por 1000. Y al final, ¿cuánto tienes? 100 milimoles. ¿Ya está? Fácil, ¿no? O sea, 6 gramos de sal equivale a 100 milimoles. ¿Lo puedo hacer en sentido inverso? Sí. Si me dicen, tengo 50 milimoles de sodio, entonces ¿cuántas moles equivale? Lo divido entre 1000,
0,05 moles, y de allí 0,05 moles que estaría acá, lo multiplico por el peso molecular y esto sería igual a gramos, 2.3. ¿Ok? Listo. Ya saben entonces. Ok. Y este peso molecular de 58, solamente para recordar, viene de acá, ¿no? Acá está el sodio, ¿no? Suma de protones y neutrones, 11 y 22. Por eso es de que el peso atómico molecular del sodio justamente es 23. ¿Ok? Y así lo pueden aplicar al resto de sustancias. ¿Qué más podemos decir ahora del balance de sodio a nivel renal? Primero que el sodio se regula también por el sistema simpático, puesto que se reabsorbe a nivel del túbulo, en especial del túbulo proximal. Se regula también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la angiotensina 2 favorece la reabsorción de sodio y no solamente la aldosterona. ¿Okay? Existe un péptido que se llama péptido natriurético, que su mismo nombre ya está diciendo lo que hace. Está favoreciendo la natriuresis cuando, por ejemplo, en tu organismo hay un exceso de volumen, por eso es arterial, se libera a nivel cardíaco. Y esto va a reducir la reabsorción de cloruro de sodio a nivel del túbulo y colector. Ok. Del agua vamos a hablar en la próxima clase. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, miren acá, solamente para recordar, el angiotensinógeno que se produce en el hígado, luego la acción de la renina del aparato interlocular que permite que tenga una acción enzimática de peptidasa para producir la angiotensina 1, y luego gracias a la enzima convertidora de angiotensina que tiene una distribución sistémica, por si acaso se forma angiotensina 2. Luego esta va hacia la glándula suprarrenal, ¿cierto? La corteza, la capa glomerular, para formar aldosterona. ¿Okay? No se olviden del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿En qué caso se activa? Hipotensión, hipovolemia y descarga adrenérgica, ¿no? Que justamente la descarga adrenérgica puede ser en el contexto y efecto de la hipovolemia. Entonces miren, a nivel de la nefrona, principalmente donde se reabsorbe sodio, en el túbulo proximal, como estamos viendo, ¿no? Fluctúa la literatura entre 60 y 80%. Luego, acá tenemos una bomba en enlace ascendente gruesa de Gele, que es la bomba 2-cloro-sodio-potasio. Y luego ya tenemos una regulación hormonofacultativa, que sería acá en el nefrón distal, gracias a la acción de la aldosterona. Si tienes menos sodio, por supuesto que eso cambiará y se incrementará. Si tienes sodio normal o en exceso, eso más bien estará suprimido. Ok, regulación del agua, que eso en realidad ya lo vamos a ver en la próxima clase. Hay que ir teniendo en cuenta algunos conceptos. ¿Cómo se regula el agua en el riñón? Uno, ya lo hemos dicho desde antes, por la filtración glomerular, ¿cierto? Dos, por la clase que tendremos la próxima semana, por la concentración y dilución urinaria. Y tres, por la acción de la hormona antidiurética. ¿Okay? La hormona antidiurética, para que vayan recordando, normalmente se libera en la neurohipófisis como consecuencia de los cambios de la osmolaridad. Es mucho más sensible a los cambios de la osmolaridad. ¿En qué casos? Cuando tienes déficit de agua, ¿no? Estás deshidratado, no quieres agua. ¿Qué pasa con el sodio que tienes en tu plasma? Se concentra. Y eso hace que la osmolaridad en sangre aumente. Ese va a ser el estímulo para que se libere hormona antidiurética, actúe en el túbulo colector y reabsorba agua. ¿Okay? Y por lo tanto tu diuresis se reduce. O lo contrario, ingieres agua por gusto, ¿okay? Tomas simplemente conductualmente o socialmente y te sobrehidratas. Y al sobrehidratarte, ¿qué pasa con el sodio? Se diluye y la osmolaridad baja. Y al reducirse la osmolaridad, no hay sed, se suprime la liberación de ADH y no actúa en el túbulo colector y por lo tanto tu diuresis se incrementa. ¿Ok? Así que para hablar de los cambios de la diuresis, o si la orina está concentrada y diluida, este es un aspecto. El otro aspecto está relacionado a la sargela y eso se verá en la próxima clase. Finalmente, para terminar ya,
volumen circulante efectivo, ¿no? Ya hemos dicho, es el volumen que está perfundiendo efectivamente el glomérulo. Existen diferentes receptores de la volemia en el organismo. Miren, algunos están en la aurícula, otros están en el seno carotídeo, en el callado de la aorta, y en efecto otros están en el aparato yuxtaglomerular. A nivel de la circulación portal también hay volureceptores, pero nos llama la atención que era el que habíamos presentado antes, que era del aparato yuxtaglomerular. ¿Okay? Ya habíamos dicho lo que hace. Uno, liberación de renina, ¿cierto? ¿En qué caso? Menor volemia, menor presión, menor concentración de sal aquí en la mácula densa, y eso favorece la liberación de renina. ¿Ok? Y la otra función, ¿cuál era? El feedback tubuloglomerular. También ya lo habíamos dicho. Si la persona está hipovolémica, ¿qué es lo que yo debería de pensar? Que el filtrado bajaría, ¿cierto? Pero no baja, ¿por qué? Porque cuando llega a la mácula densa, esa menor concentración de sal a este nivel es comunicado acá a las células yuxtaglomerulares, y aquí se va a formar ¿qué cosa? Prostaglandina E2. La prostaglandina E2, ¿qué va a generar acá? Vasodilatación de la arteriola abdominal. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo acá. Miren, menor concentración de sal, por la ciclooxigenasa se forma prostaglandina E2, y la prostaglandina E2, ¿qué va a generar? Vasodilatación de la arteriola afferente. Lo contrario, si tengo más bien hipervolemia, alguien podría pensar hiperfiltración, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Inicialmente no ocurre, se autorregula. ¿Por qué? Porque ahora más bien se va a formar, como consecuencia de este estímulo en el tubuli, a través de estas células se va a formar ahora adenosina, que a nivel renal tiene la particularidad de que ahora va a generar vasoconstricción de la arteriola afferente. ¿Ok? Y esas serían las funciones del feedback tubuloglomerular. Listo. Pregunta.